La frase cayó sobre la mesa del comedor con el peso de una piedra. Tira esas fotos antiguas, ya nadie las ve. Fue Sofía, mi nuera, quien lo dijo. Lo dijo con esa ligereza que usa para las cosas que no le importan, como si hablara del clima o de una mancha en el mantel. Estábamos en la comida del domingo. Un ritual que antes me daba vida y que ahora se sentía como una obligación. El olor del mole que yo mismo había preparado flotaba en el aire, un fantasma de otras comidas, de otros tiempos. Ricardo, mi hijo, estaba a su lado, absorto en su teléfono. Ni siquiera levantó la vista. Solo emitió un gruñido de asentimiento. Yo tenía una cucharada de arroz a medio camino de la boca. La detuve. El metal se sentía frío contra mis labios. Miré la caja de zapatos que Sofía había sacado del armario. Una caja de cartón marrón, frágil por los años, atada con un cordel que mi esposa, Elena, había anudado décadas atrás. Dentro, estaba nuestra vida. La de ella y la mía. La de mis padres. La de un México que ya solo existía en esos rectángulos de papel y plata. Solo guardan polvo y ocupan espacio, suegro, continuó ella, con una sonrisa que pretendía ser amable. Además, estamos tratando de modernizar un poco la casa. Darle un aire más limpio. Aire más limpio. Como si mis recuerdos fueran suciedad. No dije nada. Dejé la cuchara en el plato. El tintineo fue el único sonido en la habitación, aparte del zumbido del refrigerador y los pulgares de mi hijo tecleando sobre el cristal. Nadie notó mi silencio. Estaban acostumbrados a él. Mi silencio era parte del mobiliario, como la vieja mecedora o el reloj de pared que se había detenido en las 3:15 hace 10 años. Terminaron de comer. Hablaron de sus planes, de un viaje a la playa, de cambiar el coche. Yo era una sombra en la cabecera de la mesa. Una formalidad. El patriarca silencioso cuyo único propósito era proveer el escenario para la reunión familiar. Cuando se fueron, la casa se llenó de un silencio diferente. Un silencio pesado, denso. Me quedé sentado en la mesa durante mucho tiempo. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. El mismo polvo que, según Sofía, mis recuerdos acumulaban. Me levanté. Mis rodillas crujieron. Fui a la cocina y puse la olla de barro en el fuego. El agua, la canela, el piloncillo. El ritual de siempre. El café de olla era mi ancla. Mientras el aroma comenzaba a llenar la cocina, me acerqué a la caja de zapatos que habían dejado sobre la credenza, como una sentencia. Desaté el cordel con cuidado. Los nudos de Elena. Mis dedos, torpes y gruesos por años de trabajo, se movieron con una delicadeza que no sabía que aún poseía. La primera foto era de ella. Elena. Tenía 20 años y una flor de bugambilla en el pelo. Estaba de pie junto a la fuente de la plaza de Pátzcuaro, en Michoacán, nuestro pueblo. La sonrisa en sus labios no era para la cámara. Era para mí, que estaba detrás, torpe y nervioso, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que se escuchara en todo el estado. El papel estaba amarillento, las esquinas dobladas. Pero sus ojos todavía brillaban. Debajo había otra. Mis padres el día de su boda. Mi madre, tan joven, con un vestido sencillo y un rosario en las manos. Mi padre, con el bigote serio y una mirada de orgullo y terror. Parecían tan solemnes, tan conscientes del peso de la vida que estaban a punto de construir. Una vida que me incluyó a mí. Saqué más. Yo de niño, con un pantalón remendado y descalzo, sosteniendo un pescado casi tan grande como yo. Mi hermana, que se fue tan pronto, riendo en un columpio hecho con una llanta vieja. El día que compré este terreno, cuando no era más que tierra y promesas. La primera piedra de esta casa, puesta con mis propias manos. El bautizo de Ricardo.
Cada foto era un ladrillo en la casa de mi memoria. Y mi hijo, mi propia sangre, había sentido mientras su esposa sugería demolerla. El dolor no fue agudo. Fue un dolor sordo, profundo. Una grieta que se abría lentamente en mi pecho. No era rabia. La rabia es un fuego que se consume. Esto era diferente. Era una claridad fría, desoladora. Me di cuenta de que para ellos, yo ya estaba muerto. Era un custodio de cosas viejas, un fantasma que habitaba una casa llena de polvo. Mi historia no les pertenecía. Era un estorbo. El café comenzó a hervir, su perfume especiado llenando el silencio. Apagué el fuego. Serví una taza en mi jarrito de barro, el que Elena me regaló. El calor se filtró a través de la arcilla hasta mis manos. Nadie las ve, había dicho ella. Y en ese momento, mientras el vapor del café empañaba la foto de mi joven Elena, tomé una decisión. No, no era una decisión. Era una alineación. Como cuando una puerta desencajada vuelve a encajar en su marco. Si nadie las veía, yo haría que las vieran. Al día siguiente no fui a la plaza a jugar dominó con mis amigos. Fui al centro. Caminé por las calles que había visto cambiar, crecer, olvidar. Busqué una tienda de la que me había hablado Ramiro, uno de los viejos del dominó. Una tienda que vendía artículos para fotografía. Entré. El olor a químicos y a papel nuevo era abrumador. Un joven con gafas me miró con curiosidad. Busco algo para limpiar fotografías antiguas, dije. Mi voz sonó rasposa, desacostumbrada. El joven, en lugar de despacharme, se interesó. Me hizo preguntas. ¿Qué tipo de papel? ¿Estaban pegadas? ¿Tenían hongos? Yo no sabía las respuestas. Le hablé de la caja de zapatos. Me recomendó libros. Me habló de escáneres, de software, de soluciones de limpieza. Salí de allí con una bolsa llena de botes pequeños, paños de microfibra y un cuaderno donde había apuntado nombres y procesos que no entendía. Convertí el pequeño cuarto trasero, el que antes usaba como taller de carpintería, en mi laboratorio. El olor a serrín y a barniz fue reemplazado por el olor agrio de los fijadores. Saqué mis viejas herramientas de precisión, las que usaba para hacer ensambles de cola de Milano, y las repurposé para manejar negativos de cristal y esquinas de papel frágiles. Mi vida cambió. Mis días adquirieron un nuevo ritmo. Me levantaba con el sol, preparaba mi café de olla y me encerraba en el taller. Aprendí a mirar. De verdad a mirar. Aprendí que una mancha de agua en una foto no era solo un defecto, era la marca de una inundación olvidada en el 47. Que un rasguño en un negativo era la cicatriz de una mudanza apresurada. Que los dedos marcados en una emulsión eran las huellas de mi madre mostrándole la foto a una comadre. Empecé con las más dañadas. Una de mi abuelo, un general zapatista del que solo quedaban leyendas. La foto estaba rota por la mitad, su rostro dividido. Pasé una semana, con lupa y pinzas, alineando las fibras del papel, uniendo los dos mundos. Cuando finalmente lo logré, cuando su mirada severa volvió a estar completa, sentí un escalofrío. No estaba restaurando un objeto. Estaba resucitando a un hombre. Compré un escáner de alta resolución con mis ahorros. Aprendí a usar un programa de computadora para eliminar arañazos, para devolver el contraste, para sacar a la luz detalles que el tiempo había velado. Mis manos nudosas, que apenas sabían usar un teléfono móvil, se volvieron ágiles sobre el teclado. Ricardo llamó un par de veces. ¿Qué tanto haces, papá? Ya no vienes los domingos. Estoy ocupado, respondía yo. ¿Ocupado en qué? Sofía dice que la casa huele raro. Estoy limpiando, le decía. Y era la verdad. Estaba limpiando el polvo de mi vida. Un día, mientras buscaba un tipo especial de papel de archivo, terminé en el Archivo Histórico Municipal, en el sótano del Palacio de Gobierno.
Allí conocí a Isabel. Era una joven historiadora, con el pelo recogido en un moño desordenado y una pasión que le brillaba en los ojos. Estaba organizando el archivo fotográfico de la ciudad. Le pregunté por el papel. Terminamos hablando durante 2 horas. Le mostré en mi viejo teléfono algunas de las fotos que había restaurado. Se quedó en silencio, pasando las imágenes con una reverencia que me conmovió. Don Ignacio, dijo, levantando la vista. Sus ojos estaban muy abiertos. Esto es increíble. ¿Sabe lo que tiene aquí? Tengo a mi familia, respondí. Tiene más que eso, dijo ella. Tiene la historia de este pueblo. Mire esta foto. Es la construcción del antiguo mercado. Y esta. Esta es de la fiesta de la cosecha de 1952. No tenemos casi nada de ese año. Me invitó a su pequeño laboratorio en el archivo. Era como el mío, pero más grande y con mejor equipo. Vio mi trabajo y asintió con respeto. Me enseñó técnicas que yo no conocía. Me habló de la importancia del contexto, de las historias detrás de las imágenes. Por primera vez en muchos años, alguien no me veía como un anciano que esperaba el final. Me veía como un colega. Como un guardián. Isabel empezó a visitarme en mi casa. Se sentaba en mi taller, rodeada de mis botes y mis bandejas, y escuchaba. Le contaba quién era cada persona en las fotos. Le contaba la historia del vestido de novia de mi madre, cosido a mano con tela de un paracaídas. Le contaba del día que mi padre llegó de bracero y trajo la primera radio al barrio. Ella grababa mis palabras. La memoria oral es tan importante como la imagen, don Ignacio, decía. Una foto sin su historia es solo la mitad de la verdad. Un día, mientras mirábamos una foto panorámica de una boda en el rancho de mis tíos, con docenas de rostros sonrientes, Isabel se quedó muy pensativa. Don Ignacio, dijo lentamente. Esto no puede quedarse en una caja de zapatos. Ni siquiera en su taller. La gente tiene que ver esto. La idea de una exposición me pareció absurda. ¿Quién querría ver las fotos de mi familia? No son solo las fotos de su familia, insistió ella. Son las fotos de todas nuestras familias. Es el rostro de nuestro pasado. Tenemos que hacerlo. Su entusiasmo era contagioso. Y la idea, una vez plantada, comenzó a echar raíces en mi mente. La imagen de las caras de Ricardo y Sofía viendo esas fotos, no en una caja polvorienta, sino en las paredes de un museo. Era una imagen poderosa. Trabajamos durante meses. Isabel consiguió el espacio en el Museo de la Ciudad. Un espacio pequeño, pero digno. Juntos, seleccionamos las fotografías. No solo las más bonitas, sino las más significativas. La del parto de mi tía en el campo. La de los hombres volviendo de la zafra, con los rostros cubiertos de hollín y cansancio. La de la primera bombilla eléctrica en la plaza del pueblo. Escribí los textos que acompañarían cada foto. Con mi letra temblorosa, conté las historias. Isabel las transcribió y las imprimió en placas elegantes. El día del montaje, vi las imágenes ampliadas, enmarcadas, colgadas en las paredes blancas bajo luces profesionales. Eran magníficas. El rostro de mi Elena, joven y sonriente, me miraba desde un marco de 2 metros de altura. Se me hizo un nudo en la garganta. Lágrimas que no sabía que tenía guardadas pugnaban por salir. Isabel me puso una mano en el hombro. Lo logramos, don Ignacio, susurró. Le devolvió la voz a toda esta gente. La noche de la inauguración, me puse el único traje que tenía, el que usé en la boda de Ricardo. Se sentía extraño, apretado. El museo estaba lleno de gente. Amigos de la plaza del dominó, vecinos, desconocidos. El alcalde estaba allí. La prensa local. Y en un rincón, incómodos, estaban Ricardo y Sofía. Los había invitado por teléfono.
La llamada fue corta. Voy a tener una exposición en el museo esta noche. Me gustaría que vinieran. Hubo un largo silencio al otro lado. ¿Una exposición? ¿De qué?, preguntó Ricardo, confundido. De las fotos viejas, respondí. Ahora estaban allí, mirando a su alrededor con incredulidad. Vi a Sofía acercarse a una de las fotos, una de mí a los 30 años, cargando a un Ricardo bebé sobre mis hombros. Leyó la placa que estaba debajo. Su rostro era una mezcla de asombro y algo que no pude descifrar. ¿Vergüenza, quizás? La gente se me acercaba. Me daban la mano. Me felicitaban. Un hombre mayor, con lágrimas en los ojos, me dijo que en una de las fotos de grupo había reconocido a su padre, a quien perdió de niño. Una joven estudiante me dijo que mi trabajo le había inspirado a preguntar a su abuela por sus propias historias. No me sentía triunfante. No sentía alegría. Sentía paz. Una profunda y serena sensación de haber hecho lo correcto. De haber cumplido con un deber que no sabía que tenía. Más tarde, Ricardo se me acercó. Sofía se quedó a unos pasos de distancia, incapaz de mirarme a los ojos. Papá, empezó mi hijo. Su voz era un murmullo. Yo no tenía idea. Miró las paredes, las caras de sus abuelos, de sus tíos abuelos, de un pasado que él había considerado irrelevante. Lo miré a los ojos. No había rencor en mi corazón. Solo una calma inmensa. Ahora la tienes, dije simplemente. No había nada más que decir. El trabajo hablaba por sí mismo. Las fotografías hablaban. Los fantasmas de la caja de zapatos habían encontrado su voz y resonaba en el silencio respetuoso de la galería. Me di la vuelta y caminé hacia el gran retrato de Elena. Me paré frente a ella, frente a su sonrisa de 20 años. En el reflejo del cristal, vi mi propio rostro, viejo y arrugado, junto al suyo, eternamente joven. El polvo se había asentado. La casa de mi memoria estaba limpia, sus cimientos sólidos. Y por primera vez en mucho tiempo, en mi propio silencio, me sentí completo. Ya no era una sombra. Era un guardián. Y mi tesoro, antes despreciado, ahora brillaba para que todos lo vieran.